Hola amigos de Tecnoalianza. Hoy en este video tutorial vamos a ver cómo realizar un currículum vitae con la aplicación Microsoft Office Word 2010. Lo primero que debemos hacer es abrir la aplicación. Para ello nos vamos a ir al botón que está en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, que es el botón de inicio. Vamos a hacer clic, nos vamos a ir a todos los programas. Dentro de todos los programas vamos a buscar la carpeta que se llama Microsoft Office y una vez desplegada la carpeta vamos a buscar dentro de ella la opción Microsoft Word 2010. Una vez abierta la aplicación nos vamos a encontrar con este entorno de trabajo. Lo primero que debemos hacer para empezar a trabajar dentro de nuestro documento y transformarlo en un currículum vitae es darle formato de página u hoja. Para ello nos vamos a ir a la pestaña Diseño de página y vamos a situarnos en el módulo Configurar página. Partimos por el tamaño. Para un currículum vitae normalmente se utiliza el tamaño carta, pero podemos hacer algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Si nosotros vamos a imprimir nuestro documento y las hojas que tenemos son de otro tamaño, o si nos han solicitado enviar el currículum vitae en algún formato específico. Si no pasa ninguna de estas dos opciones, se debe usar siempre el tamaño carta, que es el tamaño estándar para un currículum vitae. El tamaño carta lo vamos a encontrar dentro de esta lista que está en el botón tamaño y puede aparecer como carta con sus medidas abajo o puede aparecer en inglés como es el caso de esta tutorial. Lo seleccionamos y una vez que lo hayamos seleccionado el documento ya ha sido configurado con ese tamaño. Luego tenemos la orientación. Para el 90% de los documentos que realicemos en Word siempre vamos a utilizar la orientación vertical. Pueden haber algunas excepciones, pero en general los documentos formales siempre llevan la orientación vertical. Y por último vamos a tener los márgenes. Para un currículum en general se utilizan los márgenes que vienen predeterminados como normales en Word, que son de 2,5 centímetros superior e inferior y de 3 centímetros izquierda y derecha. Pero también podemos utilizar el margen moderado. Por ningún motivo utilizar el margen estrecho o el margen ancho. También ustedes pueden darle una configuración personalizada de márgenes yendo a la última opción del menú desplegado, con lo cual se les va a abrir esta ventana que les va a permitir configurar el tamaño de los márgenes personalizadamente. Ok, ya tenemos configurado cómo va a visualizarse nuestra hoja del documento que vamos a realizar. Ahora nos vamos a la pestaña Inicio y desde ahora en adelante vamos a trabajar con el formato. Lo primero que debemos ingresar es el título. Aquí hay una excepción. Normalmente y hasta hace algunos años siempre se ingresaba el título de currículum vitae, pero hoy en día se utiliza mucho el estilo moderno de currículum vitae, donde en vez de ir un título propiamente tal con el nombre del documento, va a modo de título el nombre de la persona que entrega el currículum vitae o la foto que incluye dentro de este. Para efectos de este tutorial vamos a realizar un currículum vitae tradicional que implica ingresar el título. Una vez ingresado el título, que en el caso de este tutorial va a ser currículum vitae, vamos a seleccionarlo y le vamos a dar formato. Vamos a partir con el formato de fuente o letra. El formato de fuente o letra lo vamos a encontrar en el módulo fuente, ya que es este que está acá arriba. Para configurar la fuente que vamos a utilizar tenemos que tener en cuenta que tiene que ser una fuente formal, por tanto no podemos utilizar fuentes del tipo Comic Sans, que son bastante informales. En general, para los currículums vitae y para todos los documentos que son formales, se utilizan las fuentes Times New Roman, Arial, Cambria o Calibri o similar. ¿Ya? En este caso, para efectos de este tutorial, vamos a utilizar la fuente Times New Roman. En el caso de los títulos, para los documentos formales, el tamaño siempre debe ser de 20 puntos o superior. En este caso nosotros les vamos a poner 24 de tamaño a nuestra fuente. Además, los títulos deben ir con alineación
centrar o centralizada, ya que la vamos a encontrar en el módulo párrafo y que es esta que tenemos en visualización. Nos va a permitir centrar el texto dentro del documento y además de venir con un destacado. En general, los títulos van solamente con el destacado de negrita, pero también se le puede aplicar el destacado de subrayado. En el caso de los títulos, en la generalidad se utiliza el subrayado doble. Para efectos de este tutorial, nosotros no vamos a utilizar un subrayado. Luego, lo que corresponde es empezar a darle formato a nuestro documento. Debemos partir por respetar la letra que pusimos en el título, es decir, la letra o fuente que utilicemos en el título tiene que aplicarse para el resto del documento. Lo segundo es darle el formato de alineación para el documento. Desde aquí en adelante la alineación debe ser justificada. Si no saben lo que es la alineación justificada o cuáles son las reglas básicas que se aplican para un documento formal, pueden dirigirse al tutorial Tips para realizar un documento formal, cuyo link van a encontrar al pie de este video tutorial. Vamos a tener que deseleccionar el destacado que le hayamos aplicado a nuestro documento y vamos a cambiar el tamaño de letra. Dependiendo de qué es lo que vamos a escribir a continuación, va a ser el tamaño de letra. Para efectos del currículum vitae, nosotros vamos a cambiar el tamaño de la letra a 12 puntos y vamos a dar 2 enter. Con esto nosotros vamos a estar dándole el espacio entre el título y el resto del documento. El espacio que debe haber entre el título y el resto del documento, independiente que sea lo que agreguemos después del título, tiene que ser por lo menos de 2 espacios o líneas o enter en el teclado. A continuación lo que debemos ingresar es el enunciado para los ítems que debemos incluir dentro de nuestro documento. Para saber cuáles son los ítems que ustedes deben incluir y cuáles son las recomendaciones para realizar un currículum vitae, deben dirigirse a la guía para hacer un currículum vitae, que también van a poder encontrar el link al pie de este video tutorial. Vamos a incluir el primer subtítulo, que va a ser el enunciado de la primera sección dentro de nuestro espacio de trabajo. Pero para efectos de lo que nosotros vamos a realizar y para poder darle el formato correcto dentro de nuestro espacio de trabajo, vamos a ingresar inmediatamente los 4 subtítulos que vamos a utilizar para efectos de este tutorial. Para el currículum vitae tenemos que tener mínimo estos 4 ítems: antecedentes personales, antecedentes académicos, antecedentes laborales y recomendaciones. Le vamos a dar el formato al primer subtítulo seleccionando el texto. Tenemos que recordar que debemos utilizar el mismo tipo de fuente con el que le dimos el formato al título. Vamos a darle un tamaño. En el caso de los subtítulos, los tamaños siempre deben ser menores, por lo menos 2 puntos, de los títulos y mayor por 2 puntos del resto del cuerpo del documento. Generalmente se utilizan como tamaño para un subtítulo entre los 14 y los 18 puntos. En este caso nosotros vamos a utilizar el tamaño intermedio, que es 16. Además debemos darle un destacado. El destacado debe ser con negrita o subrayado. En el caso de si utilizamos el subrayado como destacado para el subtítulo, debemos utilizar siempre el subrayado simple, es decir, solo una línea debajo del texto. Deben recordar que los subtítulos nunca deben destacarse más que lo que se destaca el título. Lo que vamos a hacer para no tener que aplicarle manualmente el formato a todo el resto de los ítems es dejar seleccionado el primer subtítulo, irnos al botón de copiar formato que está dentro del módulo portapapeles del menú de inicio, seleccionar. Una vez que esté seleccionado, nuestro cursor va a cambiar, va a adquirir el mismo símbolo del botón de copiar formato, y cuando pase esto nosotros vamos a estar listos para aplicar. ¿Cómo aplicamos? Seleccionamos y soltamos el mouse, con lo cual se va a aplicar el
formato dentro del texto que hemos seleccionado. Esto es diferente a copiar propiamente tal, porque lo que hace es simplemente tomar la vestimenta que nosotros le hemos dado a la fuente y pegársela al resto de los documentos. Ok, ya tenemos el formato del subtítulo. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a ingresar los datos dentro de estos enunciados. La forma de darle formato a los datos que van dentro de cada uno de los ítems incluidos en un currículum vitae pueden ser varias, ¿ya? La primera puede ser el listado, que es lo que podemos apreciar en este preformato, es decir, va a ir la información ingresada a modo de lista de forma correlativa de izquierda a derecha y no va a tener ningún otro formato salvo el de ir en forma de lista hacia abajo. La segunda forma que tenemos para hacerlo es dándole formato de columna. Para darle formato de columna podemos hacerlo de tres formas. La primera es tabulando, que es la que vamos a utilizar para efectos de este tutorial. La segunda es ingresando columnas propiamente tal. Para ingresar columnas yo debo seleccionar la parte del documento donde yo quiero que se aplique la columna y me voy al botón diseño de páginas, a la opción columna que está dentro del módulo configurar página. Si no selecciono el sector donde yo quiero aplicar este formato, las columnas que nosotros le demos se van a aplicar para todo el documento, así que ojo con eso. Despliego el menú y aquí puedo configurar. Predeterminadamente la opción columnas viene configurada para uno, es decir, ocupar el espacio de trabajo de margen a margen, pero también nosotros podemos dividirlos en dos o más. Una vez que nosotros hayamos seleccionado, se va a aplicar dentro de las reglas que está en la parte superior de nuestra hoja de trabajo, los márgenes, que van a indicar desde dónde hasta dónde va cada una de las columnas. La tercera forma que tenemos para incluir datos dentro de un ítem en nuestro currículum es insertar tablas dentro del espacio que necesitamos configurar. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que primero tener marcada la ubicación donde queremos que vaya nuestra tabla. Nos vamos al menú insertar de la cinta de opciones y nos vamos al módulo tablas, donde vamos a encontrar este botón. Al hacerle clic se nos va a desplegar este menú. ¿Cómo insertamos una tabla? Primero debemos seleccionar cómo queremos que vaya configurada. Recuerden, todo lo que seleccionemos en la primera fila van a ser la cantidad de columnas, es decir, en forma vertical, que van a ir incluidas en la tabla que vamos a insertar. Y todo lo que va hacia abajo indica las filas que vamos a utilizar, es decir, las que van de forma horizontal. Para dejarla permanente basta con que hagamos clic encima. Para utilizar la tabulación nosotros nos vamos a ir a este botón que está en la parte superior. Este botón nos va a indicar qué tipo de tabulación podemos utilizar. Para efectos de este tutorial vamos a utilizar la tabulación hacia la izquierda. Y lo primero que vamos a hacer es ingresar los enunciados de los datos que estamos ingresando y luego vamos a seleccionar donde queremos que vaya nuestra opción de tabulación y vamos a navegar con el botón tabular hasta esa opción y luego vamos a ir insertando la información. Recuerden, cada vez que ustedes realicen una tabulación y cambien de línea, la tabulación se va a ir aplicando a esa línea. Como podemos ver, la tabulación nos va a permitir generar una línea que va a dejar ordenados los datos que vamos ingresando. Luego aplicaremos el mismo formato para los antecedentes académicos, los antecedentes laborales y las recomendaciones. Una vez ingresados los datos y dándole la tabulación correspondiente, vamos a obtener un currículum mucho más ordenado. Esto ha sido todo por ahora. Nos vemos en un próximo video tutorial.